A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema hipérbolas con centro en el origen del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y por supuesto habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Ruth. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, y si no tienes agua y jabón de manera inmediata puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las recomendaciones higiénicas. Hoy vamos a trabajar el tema de hipérbolas y vamos a activar nuestros conocimientos previos recordando que René Descartes hace o crea la ecuación matemática que describe el comportamiento de las secciones cónicas. Cuando estamos hablando de una sección cónica es cuando tenemos este sólido, que tenemos acá un cono y tenemos su imagen acá en el cono invertido, y hacemos pasar un plano cortando ambos conos. En ese momento, cuando un plano pasa cortando acá ambos conos, se genera la figura geométrica que conocemos como hipérbola, ¿sí? Y esta hipérbola tiene una ecuación característica, y esa ecuación matemática es la que ha creado o nos ha heredado René Descartes. Vamos a ir el día de hoy a lo que son los ejemplos. Vamos a trabajar hoy de manera preferente lo que son las hipérbolas con centro en el origen. Y tenemos acá la ecuación estándar con centro 0, 0 o en el origen, que es la misma referencia. Vemos que al cortar el plano, la sección va a formar dos parábolas, ¿sí? Dos parábolas. Entonces, para describir una parábola que está tendida sobre el eje horizontal, tenemos esta ecuación de acá, cuya característica es que cada uno de los ejes viene dividida por un número que aquí se muestra como variable, pero conforme vayamos desarrollando los ejercicios y los ejemplos vamos a ver los números que aparecen acá. Estos números tienen una característica. Le llamamos A al número que viene con el primer eje. Acá no vamos a tener ningún número que sea mayor que otro y que nos genere algún tipo de característica o de forma de trabajar. Simplemente A va a ser el número que venga con el primer eje. Y vemos que en la operación los ejes se están restando. Entonces vamos a tener x al cuadrado dividido al cuadrado menos y cuadrado dividido b al cuadrado. Entonces estos números van a ir apareciendo conforme vayamos realizando los ejercicios. Los dos ejes están al cuadrado y vemos que está igualada la ecuación a 1. Entonces, cuando observamos la gráfica, vemos que existen dos líneas inclinadas que se llaman asíntotas. Las asíntotas limitan el espacio de crecimiento de la hipérbola. Entonces, cuando tenemos este caso, tenemos primero el eje X, entonces el valor A se va a trazar sobre el eje X. Y el valor B lo vamos a trazar en el eje que viene, que es el eje vertical. Y entonces vamos a trazar estas asíntotas relacionando el valor A con el B. Esta ecuación nos representa la forma de esta gráfica, ¿sí? Y es negativa porque tiene una pendiente de esta forma, es pendiente negativa. Entonces tenemos B dividido A por X. Y esta
línea es positiva, tiene pendiente positiva y es V dividido A por X. Esa es la relación que tenemos acá. Los focos quedan fuera de la forma de la gráfica. Entonces, los focos tienen una ecuación característica que es A cuadrado más B cuadrado. Cuando tenemos la ecuación tendida sobre el eje vertical, si nos damos cuenta, los focos aparecen de la misma manera, más allá del punto A. El punto A se traza sobre el eje Y y vemos que aquí aparece acompañando al eje Y. El eje B se traza sobre el lado que viene acompañando, en este caso es X. Entonces B se traza sobre X y Y se traza sobre A. Y trazamos igual las asíntotas, pero tenemos el siguiente cuidado. Las asíntotas acá cambian de forma. Aquí sería menos A dividido B y aquí es B dividido A. Y acá tenemos A dividido B y aquí tenemos B dividido A. Es importante que conozcamos las ecuaciones características también de las asíntotas. Entonces tenemos las ecuaciones cuando una hipérbola viene en el eje X y cuando viene en el eje Y. Ok, vamos a ir entonces a la práctica. Nos piden graficar esta ecuación que tenemos acá. 9x cuadrado menos 25y cuadrado igual a 225. Esto no se parece a nuestras ecuaciones generales. Las ecuaciones generales vienen divididas por un número y vienen igualadas al valor 1. Entonces, como vienen igualadas al valor 1, vamos a dividir dentro del número que aparece acá. Vamos a dividir todo entonces dentro de 225. Y entonces vamos logrando que nuestra ecuación que nos dieron tenga las características de la ecuación general. 225 dividido 225 nos da 1. Ahora, 225 acá. 225 dividido 9 nos va a dar 25. Y 225 dividido 25 nos va a dar 9. ¿Sí? El resultado se escribe abajo, porque el número más grande está abajo. Bien, ahora ya aparecieron los números que les había comentado. Nos dice 25 y 9. Esta gráfica va a quedar sobre el eje X, porque el eje X aparece primero en la ecuación. Y ahora vamos a sacar la raíz de estos dos números que tenemos acá. La raíz de 25 nos va a dar 5 y la raíz de 9 nos va a dar 3. Esos valores los vamos a trazar aquí en nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a trazar en el eje X el valor A. ¿Por qué lo vamos a trabajar en el eje X? Porque viene con ese eje. Entonces trazamos menos 5 más 5. Y en el eje Y nos queda la raíz de B. Menos 3 y más 3. Entonces, como ya encontramos los puntos de corte en el plano cartesiano, podemos trazar un rectángulo. Y ese rectángulo nos va a marcar los puntos por los cuales deben pasar las asíntotas. Entonces, del centro a cada uno de los extremos de este cuadrito que formamos, con las coordenadas A y B, vamos a trazar la asíntota. Como podemos ver, entonces del centro a cada uno de los extremos de este rectángulo vamos a hacer pasar la asíntota y ya tenemos el límite por el cual debe de pasar nuestra hipérbola. Entonces, en los valores A, ahí va a empezar nuestra hipérbola y se va a acercar sin llegar a tocar a la asíntota. Entonces acá empieza a crecer y se va acercando sin tocar a la asíntota, igual acá.
y de la misma manera aquí abajo. Y entonces ya tenemos nuestra gráfica de la hipérbola. Las ecuaciones para las asíntotas, recordemos, cuando es una hipérbola que está tendida sobre el eje X, la relación de valores es B dividido A. Por eso tenemos 3 dividido 5. Aquí negativo y aquí positivo. Y los focos los vamos a ubicar porque son los que sirven para hacer el trazo de curva y están relacionados por la ecuación A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado y B cuadrado los tenemos aquí. Entonces es 25 más 9 nos va a dar 34. Sacamos la raíz cuadrada de este valor y el valor del foco, de la distancia del centro, nos va a quedar como 5.8. Y entonces tenemos ahí nuestro valor que vamos a trazar del centro a el foco sobre el eje sobre el cual está tendida la hipérbola. Esta es entonces una hipérbola horizontal. Vamos a trabajar una hipérbola vertical. Tenemos acá y nos vuelven a hacer la misma solicitud. Grafiquen 4y cuadrado menos 16x cuadrado igual a 64. Esa ecuación tampoco tiene la forma de la ecuación general, porque la ecuación general está igualada a 1 y esta está igualada a 64. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir toda la ecuación dentro de 64. ¿Sí? Y logramos la primera característica, que es tener 64 dividido 64 igual a 1. Ahora, yo les puedo decir, esta es una elipse vertical. ¿Por qué sabemos que es una elipse vertical? Porque el primer eje que viene es el eje Y. Entonces, ahora tenemos dos números. 64 dividido 4 nos va a dar 16. Recordemos que el resultado de la división lo ponemos abajo porque abajo está el número más grande. Y luego tenemos 64 dividido 16 es 4. Y entonces volvemos a tener nuestros valores A y B. A en este caso, A cuadrado es 16 y B cuadrado es 4. Sacamos la raíz de ambos valores y la raíz de 16 es 4, y la de 4 es 2. Entonces, con estos números nos vamos al plano cartesiano. Recordemos, A viene con el eje Y, entonces en ese eje se va a trazar el valor más y menos 4. Y entonces en el eje X vamos a trazar el valor B, más 2, menos 2. Y podemos formar entonces con estos 4 puntos un cuadrito y partiendo desde el centro a la esquina de este cuadrito, vamos a hacer así. Del centro a cada esquina de ese rectángulo que formamos, hacemos pasar la asíntota y podemos dibujar ya nuestra hipérbola. La hipérbola empieza desde el punto A, desde los vértices A, y se va acercando de manera progresiva a la asíntota, sin llegar a tocarla. Igual acá. Y tenemos ahí entonces ya la gráfica de nuestra hipérbola. Las ecuaciones de las asíntotas, recordemos, cuando es vertical es A dividido B. En este caso A es 4 y B es 2. Esta asíntota tiene pendiente negativa y nos queda como menos 2x. La otra nos va a quedar entonces con pendiente positiva y va a ser de más 2x. Debemos de ubicar siempre los focos. Los focos, su ecuación característica es
a cuadrado más b cuadrado. Y entonces sumamos 16 más 4 y nos va a dar 20. La raíz de 20 nos va a dar 4.47. Y entonces se trazan del centro sobre el eje que está primero. En este caso es Y. Y entonces acá nos queda el foco. Y acá también. Ok. Vamos a ir concluyendo ya con algún otro tipo de ejercicio, ya no de gráfica, sino que de construcción de ecuación. Y nos dice construir la ecuación general de la hipérbola que satisfaga estas condiciones. Nos dicen, los focos están en más y menos 5,0. Y el valor A, que es el valor del vértice, es más 3. Entonces, lo primero que debemos de reconocer es que cuando tengamos un par ordenado de coordenadas, primero aparecen las coordenadas X y luego Y. Entonces, en este caso, esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Entonces, esta hipérbola está tendida sobre el eje X. Debemos de construir entonces esta ecuación. X aparece primero y se resta el eje Y. Entonces, ¿qué necesitamos para esa ecuación? El valor A y el valor B. Pero recordemos, el valor A ya no nos lo dieron. El valor B no lo tenemos. Pero es ahí donde debemos de recordar que el valor A y el valor B se relacionan con la ecuación de los focos. El valor C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. De aquí puedo despejar B. Si A está sumando, lo paso a restar. Y entonces me queda C cuadrado menos A cuadrado. ¿Cuál es el valor C? El de la posición del foco. Entonces voy a tener 5 al cuadrado menos A, que nos lo dieron, que es 3 al cuadrado, y esto es igual a B al cuadrado. Y vamos a tener 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado 9, y eso nos da el valor B cuadrado. Y entonces 25 menos 9 nos va a dar 16, y ese es el valor de B al cuadrado. Entonces ya podemos construir nuestra ecuación. Ya tenemos el valor A y ya tenemos el valor B cuadrado. Entonces escribimos X cuadrado. A es 3, al cuadrado es 9, menos Y cuadrado dividido B cuadrado, que es 16. Y esto es igual a 1. Y hemos construido la ecuación que satisface esas condiciones para la hipérbola. Y por último nos dicen, hay que construir siempre la ecuación general, y ahora nos dan la posición de los focos y nos dan las asíntotas. En la asíntota aparece el valor A y aparece el valor B. Solo tenemos que identificarlos, pero tenemos que saber si la hipérbola está tendida sobre el eje X o está en el eje vertical. Por eso es que nos están dando la posición de los focos. Yo te puedo decir, esta es una ecuación vertical. ¿Por qué? Porque en X aparece 0 y en el eje Y sí aparecen coordenadas. Recordemos el par ordenado. Primero X y luego Y. Entonces vamos a tener que usar la otra ecuación y ya sabemos entonces cuál es el valor A y cuál es el valor B. Ya no tengo más espacio, pero ya te he dejado bastante bien encaminado para que tú puedas construir esa ecuación general de este ejercicio que nos están presentando el día de hoy. Si tienes alguna dificultad, comparte el conocimiento que hemos adquirido el día de hoy con algún adulto y puedes pedirle ayuda. Y recuerda, todos estos ejercicios que tú realices, guárdalos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Te recordamos siempre lavarte las manos con abundante agua y jabón
Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las recomendaciones higiénicas y recuerda, nosotros estamos trabajando desde acá para que tú te quedes en casa. Así que, por favor, quédate en casa. Nos vemos.